La batalla de Stalingrado se desarrolló entre el 17 de julio de 1942 y el 2 de febrero de 1943 y es considerada la más sangrienta de la historia. Alemania lanzó su ofensiva contra esta ciudad soviética situada en el río Volga con el objetivo de asegurar un importante centro industrial y cortar las comunicaciones del sur de la Unión Soviética. Para Hitler, además, la ciudad tenía un alto valor simbólico por llevar el nombre de Stalin. El ataque fue ejecutado por el Sexto Ejército Alemán, al mando del general Friedrich Paulus, y comenzó con intensos bombardeos aéreos que destruyeron gran parte de la ciudad y causaron decenas de miles de víctimas civiles. Las ruinas facilitaron la defensa soviética. Bajo el mando del general Vasily Chuikov, las tropas resistieron mediante combates a corta distancia, defendiendo edificios, fábricas y sótanos, lo que redujo la eficacia de la superioridad alemana en armamento. Las condiciones de combate fueron extremas. Muchos soldados soviéticos recién llegados sobrevivían muy poco tiempo, y el uso de francotiradores dificultó aún más el avance alemán. A pesar de sus progresos iniciales, las fuerzas alemanas quedaron estancadas dentro de la ciudad. El 19 de noviembre de 1942, el Ejército Rojo lanzó la Operación Urano, atacando los flancos del eje y rodeando a unas 300.000 tropas alemanas. Hitler prohibió la retirada y ordenó resistir, confiando en un puente aéreo que no pudo sostener al ejército cercado. En febrero de 1943, los restos del Sexto Ejército se rindieron. La derrota marcó un punto de inflexión decisivo en la guerra en el frente oriental y el inicio del retroceso alemán. El 2 de agosto del año 216 a.C., la República Romana sufrió una de las derrotas más graves de su historia militar cerca de la localidad de Canas, en el sur de Italia. El enfrentamiento tuvo lugar durante la Segunda Guerra Púnica y enfrentó a Roma con Cartago. Los romanos, confiados en su clara superioridad numérica, esperaban resolver el conflicto en una sola batalla decisiva. Roma desplegó un ejército de aproximadamente 86.000 hombres, mientras que el general cartaginés Aníbal Barca contaba con unos 50.000 soldados. Ante esta desventaja, Aníbal evitó una batalla convencional y optó por una estrategia cuidadosamente planificada. Colocó a sus tropas en una formación curva, dejando el centro intencionadamente más débil. El objetivo era atraer a las legiones romanas hacia el interior de su dispositivo. Tal como esperaba, los romanos avanzaron de forma compacta, empujando el centro cartaginés. Mientras tanto, los flancos de Aníbal resistieron el impacto y su caballería derrotó rápidamente a la caballería romana. Una vez asegurados los flancos, la infantería africana avanzó desde ambos lados, cerrando el cerco sobre el grueso del ejército romano. El resultado fue un completo rodeo. La densidad de tropas impidió cualquier maniobra organizada y muchos soldados romanos no pudieron combatir eficazmente. La matanza se prolongó durante horas. Al finalizar la jornada, se calcula que entre 50.000 y 70.000 romanos habían muerto, incluidos altos cargos políticos y militares. Las pérdidas cartaginesas fueron muy reducidas en comparación, alrededor de 6.000 hombres. Canas se convirtió en el ejemplo más claro de la táctica de doble envolvimiento y continúa siendo estudiada en academias militares. La batalla demostró que una planificación estratégica eficaz puede neutralizar una ventaja numérica muy superior. La batalla de Okinawa se desarrolló entre el 1 de abril y el 22 de junio de 1945 y fue el enfrentamiento más grande y costoso de la Guerra del Pacífico. La isla tenía un valor estratégico fundamental debido a su proximidad al archipiélago japonés a poco más de 500 kilómetros, lo que la convertía en una base clave para una futura invasión de Japón. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo el mayor desembarco anfibio del Teatro del Pacífico, con la participación de más de 180.000 soldados. La defensa japonesa, dirigida por el general Mitsuru Ushijima, contaba con unos 100.000 hombres y se basaba en un sistema extenso de túneles, cuevas y posiciones fortificadas diseñadas para resistir durante el mayor tiempo posible. El avance estadounidense fue lento y costoso. Las tropas se enfrentaron a artillería bien oculta, francotiradores y ataques suicidas, mientras los defensores evitaban combates abiertos y obligaban a luchar por cada posición. Muchas cuevas tuvieron que ser despejadas con lanzallamas y explosivos. Uno de los combates más duros tuvo lugar en Sugarloaf Hill, donde se produjeron miles de bajas por un terreno de escasa extensión. En el mar, la Armada estadounidense sufrió la mayor concentración de ataques kamikaze de toda la guerra. Cientos de aviones suicidas lograron hundir y dañar numerosas embarcaciones, causando miles de bajas entre los marineros. A pesar de ello, la superioridad naval estadounidense se mantuvo.
Las pérdidas fueron enormes. Las fuerzas estadounidenses registraron más de 49.000 bajas, mientras que las pérdidas japonesas se acercaron a los 100.000 soldados muertos. A esto se sumó la muerte de entre 100.000 y 150.000 civiles, muchos de ellos víctimas de suicidios forzados. El elevado coste humano de Okinawa influyó directamente en la decisión de utilizar armas nucleares para evitar una invasión directa de Japón. El 1 de octubre del año 331 a.C., el ejército macedonio de Alejandro se enfrentó a las fuerzas persas del rey Darío III en la llanura de Gaugamela, en la región que hoy corresponde al norte de Irak. Alejandro, con apenas 25 años, comandaba un ejército de unos 47.000 hombres, muy inferior en número al persa, que según las estimaciones antiguas reunía entre 100.000 y 250.000 soldados. Darío había elegido un terreno abierto y despejado, preparado expresamente para favorecer el uso de su caballería y carros de guerra. La victoria en esta batalla otorgaría el control del imperio persa, el más extenso del mundo antiguo. Consciente de su inferioridad numérica, Alejandro diseñó un plan basado en la maniobra y la precisión. Su objetivo era desorganizar la línea persa, crear una apertura y concentrar el ataque en un punto decisivo. Al iniciarse el combate, los persas lanzaron sus carros con cuchillas, pero la infantería macedonia abrió corredores para neutralizarlos sin grandes pérdidas. Mientras tanto, Alejandro condujo a su caballería de élite en un movimiento lateral que atrajo a las fuerzas persas y estiró su frente. Esta maniobra creó una brecha en el centro enemigo. Aprovechando el momento, Alejandro formó a sus jinetes en cuña y avanzó directamente hacia la posición de Darío. Al ver la carga aproximarse, el rey persa abandonó el campo de batalla. Su huida provocó el colapso de la resistencia persa y una retirada desordenada. Las tropas macedonias persiguieron al enemigo, causando decenas de miles de bajas con pérdidas mínimas propias. La derrota selló el fin efectivo del imperio aqueménida. Tras Gaugamela, Alejandro ocupó sin oposición las principales ciudades persas y aseguró su dominio sobre Asia, consolidando su reputación como uno de los estrategas más influyentes de la historia. La batalla del Somme se desarrolló entre el 1 de julio y el 18 de noviembre de 1916 y se convirtió en uno de los episodios más representativos de la Primera Guerra Mundial. Fue una ofensiva lanzada principalmente por fuerzas británicas y francesas con el objetivo de romper las líneas alemanas en el frente occidental y aliviar la presión sobre el ejército francés en Verdún. La operación comenzó con un extenso bombardeo de artillería que se prolongó durante 7 días. Más de 1,5 millones de proyectiles fueron disparados contra las posiciones alemanas a lo largo de un frente de unos 24 kilómetros. Sin embargo, gran parte del bombardeo resultó ineficaz. Muchos proyectiles no explotaron y los defensores alemanes se protegieron en búnkeres profundos, permaneciendo en gran medida a salvo. En la mañana del 1 de julio, decenas de miles de soldados británicos avanzaron desde sus trincheras, confiando en que las defensas enemigas habían sido destruidas. En realidad, las ametralladoras alemanas seguían operativas. Cuando las tropas aliadas cruzaron terreno abierto, fueron sometidas a un fuego intenso. Las bajas se produjeron de forma masiva en pocas horas. Ese primer día se convirtió en el más costoso de la historia del ejército británico, con decenas de miles de muertos y heridos. Algunas unidades quedaron prácticamente destruidas en cuestión de minutos. A pesar de estas pérdidas, la ofensiva continuó durante meses. El avance logrado fue mínimo y no se alcanzó una ruptura decisiva del frente. Al finalizar la batalla, las bajas combinadas de británicos y franceses superaban ampliamente el 500.000, mientras que las alemanas rondaban cifras similares. El Somme pasó a simbolizar el alto coste humano de la guerra de trincheras y las limitaciones de la guerra industrial en el siglo XX. La batalla de las Termópilas tuvo lugar en agosto del año 480 a.C., cuando una fuerza griega relativamente reducida intentó frenar el avance del ejército persa en un estrecho paso costero del centro de Grecia. El rey Jerjes I había iniciado una invasión a gran escala con un ejército muy superior en número, estimado por las fuentes antiguas entre 100.000 y 300.000 hombres, con el objetivo de someter a las ciudades griegas. La defensa fue organizada por el rey Leónidas I de Esparta, quien acudió al paso con un contingente reducido, entre ellos 300 hoplitas espartanos pertenecientes a su guardia personal. Durante 2 días, las fuerzas griegas aprovecharon la geografía del terreno para neutralizar la ventaja numérica persa. La formación en falange permitió rechazar repetidos ataques de infantería, incluidos los de unidades persas de élite, sin sufrir grandes pérdidas iniciales. La situación cambió cuando un habitante local, conocido como Efialtes, reveló a los persas la existencia de un sendero que rodeaba el paso y permitía atacar por la retaguardia.
Ante esta maniobra, Leónidas ordenó la retirada de la mayoría de los contingentes griegos. Permanecieron en el paso los espartanos, acompañados por fuerzas de Tespias y Tebas. En el combate final, los defensores resistieron hasta agotar sus armas y fueron finalmente superados. Leónidas murió durante la lucha y sus hombres combatieron hasta el final. La resistencia permitió ganar tiempo para la reorganización de las defensas griegas y facilitó la evacuación de Atenas. Aunque la batalla terminó en derrota, su impacto estratégico y simbólico fue significativo en el desarrollo posterior de la guerra. La batalla de Kursk se desarrolló entre el 5 de julio y el 23 de agosto de 1943 y es considerada la mayor confrontación de blindados de la historia. Tras la derrota sufrida en Stalingrado, el alto mando alemán planificó la Operación Ciudadela con el objetivo de destruir un gran saliente soviético alrededor de la ciudad de Kursk y recuperar la iniciativa en el frente oriental. Para la ofensiva, Alemania concentró cerca de 900.000 soldados y unos 3.000 tanques, incluidos modelos recientes como los Tiger y Panther. Sin embargo, la inteligencia soviética detectó los preparativos con suficiente antelación. Esto permitió al Ejército Rojo construir un sistema defensivo en profundidad, con varias líneas fortificadas, campos de minas y posiciones antitanque. El ataque comenzó el 5 de julio con ofensivas simultáneas en los sectores norte y sur del saliente. En el norte, las fuerzas alemanas avanzaron lentamente y sufrieron grandes pérdidas frente a defensas sólidas. En el sur, las unidades Panzer lograron progresos mayores, lo que condujo al enfrentamiento decisivo cerca de Prokhorovka el 12 de julio. Allí, cientos de tanques combatieron a corta distancia en condiciones caóticas. Las fuerzas soviéticas aceptaron grandes pérdidas para frenar el avance alemán, empleando ataques directos para neutralizar los blindados pesados enemigos. Aunque ambos bandos sufrieron daños significativos, la capacidad industrial soviética permitía reponer material con mayor rapidez que Alemania. El 13 de julio, Hitler ordenó detener la ofensiva, influido tanto por las pérdidas como por la invasión aliada de Sicilia. El Ejército Rojo lanzó entonces contraataques a gran escala, obligando a las fuerzas alemanas a retroceder. Las pérdidas alemanas fueron muy elevadas en hombres y material, mientras que los soviéticos, pese a sufrir más bajas, mantuvieron la iniciativa. Desde Kursk en adelante, Alemania pasó definitivamente a una postura defensiva en el frente oriental. La batalla marcó el final de la capacidad ofensiva alemana y abrió el camino para el avance soviético hacia Berlín. La batalla de Waterloo se libró el 18 de junio de 1815, cerca de la localidad belga del mismo nombre, y puso fin definitivo al periodo napoleónico. Napoleón Bonaparte se enfrentó a un ejército de coalición comandado por el duque de Wellington, compuesto por tropas británicas, neerlandesas, belgas y alemanas que defendían una posición elevada. Las fuerzas aliadas contaban con unos 68.000 hombres, mientras que el ejército francés reunía alrededor de 72.000 soldados veteranos. Las intensas lluvias de la noche anterior dejaron el terreno embarrado y retrasaron el inicio del ataque francés. Napoleón necesitaba derrotar a Wellington antes de que llegaran los refuerzos prusianos dirigidos por el mariscal Blücher, que avanzaban para unirse a la coalición. La batalla comenzó con un ataque secundario contra el complejo fortificado de Hougoumont, que se prolongó durante todo el día sin lograr una ruptura decisiva. Napoleón lanzó repetidos asaltos de infantería contra el centro aliado, pero estos fueron rechazados por el fuego disciplinado de las tropas británicas. Las cargas de caballería francesa tampoco consiguieron romper los cuadros de infantería formados por los aliados. Otro punto clave del combate fue la granja de la High Sand, escenario de enfrentamientos intensos y prolongados. A última hora de la tarde, Napoleón recurrió a su reserva más valiosa, la Guardia Imperial, con la esperanza de quebrar la línea enemiga. Sin embargo, las tropas británicas ocultas abrieron fuego a corta distancia y obligaron a la Guardia a retroceder. Este repliegue provocó el colapso de la moral francesa. La llegada de los prusianos convirtió la retirada en una derrota total. Las pérdidas francesas superaron las 25.000 bajas, con miles de prisioneros, mientras que las fuerzas aliadas sufrieron unas 22.000 bajas. 4 días después, Napoleón abdicó y fue exiliado definitivamente. Waterloo puso fin a más de 2 décadas de guerras en Europa y se consolidó como símbolo de derrota decisiva. El sitio de Leningrado se desarrolló entre el 8 de septiembre de 1941 y el 27 de enero de 1944 y está considerado uno de los asedios más prolongados y destructivos de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el grupo de ejércitos norte alemán logró rodear casi por completo la ciudad soviética, habitada por cerca de 3 millones de personas.
La estrategia alemana no se centró en un asalto directo, sino en provocar el colapso de la ciudad mediante el hambre y el agotamiento de la población civil. Hitler expresó abiertamente su intención de eliminar Leningrado y a sus habitantes. Con la ciudad aislada por tierra, la única vía de abastecimiento fue una ruta extremadamente peligrosa a través del lago Ládoga, conocida como el Camino de la Vida, que solo funcionaba durante el invierno cuando el lago se congelaba. Las condiciones dentro de la ciudad se deterioraron rápidamente. A finales de 1941, las raciones oficiales de pan descendieron a niveles mínimos, llegando a poco más de 100 gramos diarios, elaborados con sustitutos de baja calidad. El invierno fue especialmente severo, con temperaturas extremas y escasez total de combustible. Muchos edificios quedaron sin calefacción y los habitantes quemaron muebles y objetos personales para sobrevivir. La falta de alimentos llevó a situaciones extremas. Se registraron casos de consumo de productos no comestibles y episodios de canibalismo. Los servicios públicos colapsaron y miles de cuerpos permanecieron en las calles debido a la debilidad de los supervivientes. En enero de 1943, el Ejército Rojo logró abrir un estrecho corredor terrestre, aunque el asedio no fue levantado por completo hasta un año después. A pesar de las condiciones, la actividad industrial y cultural continuó de forma limitada. Tras 872 días, el sitio terminó dejando entre 1 y 1,5 millones de civiles muertos, en su mayoría por hambre y frío. Leningrado recibió posteriormente el título de ciudad heroica por su resistencia. La batalla de Verdún se desarrolló entre el 21 de febrero y el 18 de diciembre de 1916 y fue uno de los enfrentamientos más largos y costosos de la Primera Guerra Mundial. El alto mando alemán, encabezado por el jefe del Estado Mayor Erich von Falkenhayn, eligió Verdún como objetivo principal al considerar que Francia no podría permitirse perder esta plaza fortificada, de gran valor estratégico y simbólico. La estrategia alemana no buscaba una ruptura decisiva del frente, sino provocar un desgaste continuo que agotara al ejército francés. La ofensiva comenzó con un bombardeo masivo sin precedentes. Más de 1 millón de proyectiles fueron disparados en las primeras horas del ataque. En los primeros días cayó el fuerte de Douaumont, lo que causó alarma en Francia y obligó a una respuesta inmediata. El general Philippe Pétain asumió la defensa y organizó un sistema logístico crucial para mantener la resistencia. Se estableció una única vía de abastecimiento, conocida como el Camino Sagrado, por la que miles de camiones transportaron constantemente tropas, munición y suministros hacia el frente. A lo largo de los meses siguientes, ambos bandos enviaron sucesivas unidades al combate, convirtiendo Verdún en una batalla de desgaste prolongada. El uso intensivo de artillería transformó el terreno en un paisaje devastado, y la mayoría de las bajas fueron causadas por los bombardeos. A pesar de los enormes esfuerzos, los avances territoriales fueron mínimos. Las fuerzas francesas recuperaron Douaumont en octubre y el fuerte de Boc en noviembre, pero para diciembre el frente apenas había cambiado. Las pérdidas totales superaron las 700.000 bajas entre muertos y heridos. Varias aldeas quedaron completamente destruidas y nunca fueron reconstruidas. Verdún quedó como un símbolo duradero del coste humano de la guerra industrial moderna. La batalla de Antietam tuvo lugar el 17 de septiembre de 1862, cerca de Sharpsburg, en el estado de Maryland, y es recordada como el día más sangriento de la historia militar de Estados Unidos. El enfrentamiento se produjo durante la Guerra Civil estadounidense, cuando el general confederado Robert E. Lee llevó a su ejército de unos 38.000 hombres al norte del río Potomac con la intención de obtener una victoria que favoreciera el reconocimiento diplomático de la Confederación. El ejército de la Unión, comandado por el general George McClellan, contaba con más de 75.000 soldados y obtuvo una ventaja significativa al descubrir una copia de los planes de Lee. A pesar de ello, McClellan actuó con cautela y lanzó ataques de forma fragmentada, lo que impidió aprovechar su superioridad numérica. Los combates comenzaron en el sector conocido como el Campo de Maíz, donde ambos bandos lucharon a corta distancia en enfrentamientos repetidos. El control de esta zona cambió de manos numerosas veces en pocas horas, dejando el terreno cubierto de bajas. Más al sur, las fuerzas de la Unión lograron finalmente tomar una trinchera natural conocida como el Camino Hundido, donde la concentración de cadáveres confederados dio lugar al nombre de Bloody Lane. Otro punto clave fue el puente Burnside. Las tropas federales tardaron horas en cruzarlo bajo fuego enemigo, a pesar de que existían pasos alternativos. Cuando finalmente lograron avanzar, la llegada de refuerzos confederados al mando de Hill estabilizó la línea. Al caer la noche, ambos ejércitos estaban exhaustos y McClellan decidió no reanudar el ataque pese a disponer de reservas. Las bajas combinadas superaron las 22.000, con miles de muertos en una sola jornada.
Aunque tácticamente inconclusa, la batalla detuvo la invasión confederada del norte. El presidente Abraham Lincoln aprovechó el resultado para emitir la Proclamación de Emancipación, redefiniendo el propósito del conflicto. La batalla de Leipzig se libró entre el 16 y el 19 de octubre de 1813 y fue el mayor enfrentamiento armado de la historia hasta la Primera Guerra Mundial. En los alrededores de la ciudad alemana se enfrentaron más de 600.000 soldados cuando una gran coalición formada por Rusia, Prusia, Austria y Suecia se unió para derrotar al ejército de Napoleón Bonaparte. Este enfrentamiento es conocido como la Batalla de las Naciones debido al carácter multinacional de ambos bandos. Napoleón contaba con unos 190.000 hombres, mientras que la coalición aliada reunía más de 330.000 tropas. La batalla comenzó el 16 de octubre con ataques coordinados de los aliados desde varias direcciones, obligando a los franceses a defender un frente muy amplio. Durante el primer día, las fuerzas napoleónicas lograron resistir e incluso lanzar contraataques efectivos, llegando a poner en peligro algunos sectores enemigos. Sin embargo, el ejército francés sufría una grave carencia de caballería, consecuencia de las pérdidas sufridas en la campaña de Rusia, lo que le impidió explotar sus éxitos tácticos. Las bajas fueron elevadas desde el inicio y el combate resultó indeciso. El 18 de octubre, la situación francesa empeoró cuando unidades sajonas y otros contingentes alemanes que luchaban junto a Napoleón cambiaron de bando en plena batalla. Con la superioridad numérica aliada y ataques simultáneos desde todos los flancos, la posición francesa se volvió insostenible. El 19 de octubre, Napoleón ordenó la retirada. Sin embargo, la destrucción prematura del principal puente de escape provocó el colapso de la retirada y dejó atrapados a miles de soldados. Las pérdidas francesas fueron muy elevadas, con decenas de miles de muertos, heridos y prisioneros. Tras la derrota, Napoleón se retiró a Francia, perdió definitivamente el control de Alemania y quedó expuesto a la invasión aliada que conduciría a su primera abdicación en 1814. La batalla de Hastings se libró el 14 de octubre de 1066 y decidió el futuro político de Inglaterra. El enfrentamiento tuvo lugar tras la muerte del rey Eduardo el Confesor, cuya sucesión provocó un conflicto entre varios aspirantes al trono. Entre ellos se encontraban Harold II, coronado rey de Inglaterra, y Guillermo, duque de Normandía, que reclamaba el trono apoyándose en supuestas promesas previas. Harold llegó al campo de batalla en condiciones desfavorables. Pocas semanas antes había derrotado a un ejército noruego en Stamford Bridge, en el norte de Inglaterra, y se vio obligado a trasladar rápidamente a sus tropas hacia el sur para hacer frente a la invasión normanda. Ambos ejércitos contaban con fuerzas similares, de alrededor de 7.000 hombres cada uno, pero diferían notablemente en su composición y tácticas. Las tropas anglosajonas se situaron en lo alto de la colina de Senlac, formando un sólido muro de escudos. Esta formación, defensiva, reforzada por los housecarls, armados con hachas de 2 manos, resultó muy eficaz frente a los ataques iniciales. Guillermo inició el combate con arqueros e infantería, seguidos por repetidas cargas de caballería que no lograron romper la línea inglesa durante gran parte del día. El desarrollo de la batalla cambió cuando los normandos simularon retiradas parciales. Algunos combatientes anglosajones abandonaron su posición para perseguirlos, rompiendo la cohesión del muro de escudos. Guillermo aprovechó esta circunstancia para desgastar progresivamente a las fuerzas de Harold. En las últimas horas, los arqueros normandos dispararon en trayectorias elevadas, alcanzando a los defensores. Durante esta fase final, el rey Harold murió en combate. Tras su caída, la resistencia inglesa se desmoronó y el ejército se retiró. Guillermo avanzó hacia Londres y fue coronado rey el día de Navidad. La victoria normanda marcó el inicio de profundos cambios políticos, sociales y culturales en Inglaterra. La batalla de Tours, también conocida como la batalla de Poitiers, tuvo lugar el 10 de octubre del año 732 en una zona de la actual Francia central. En este enfrentamiento, un ejército franco dirigido por Carlos Martel se enfrentó a una fuerza del califato omeya que avanzaba desde la península ibérica. Tras consolidar su dominio en Hispania, los omeyas habían iniciado incursiones cada vez más profundas en territorio franco. El ejército musulmán, comandado por Abd al-Rahman al-Ghafiqi, había atravesado Aquitania saqueando varias ciudades. Para Carlos Martel, detener este avance era fundamental, ya que una derrota habría dejado expuesto el corazón de su territorio. Consciente de la superioridad de la caballería omeya, eligió cuidadosamente el terreno, situando a sus tropas en una zona elevada y boscosa que limitaba la movilidad de los jinetes enemigos. Durante varios días, ambos ejércitos permanecieron frente a frente sin iniciar un combate decisivo.
Finalmente, los omeyas lanzaron ataques de caballería contra la línea franca. La infantería de Carlos Martel, formada por soldados experimentados, mantuvo una formación compacta que resistió las cargas sin romperse. El desarrollo de la batalla cambió cuando una incursión franca alcanzó el campamento omeya, generando confusión entre las filas enemigas. En ese contexto, Abd al-Rahman murió durante los combates. La pérdida de su comandante desorganizó al ejército omeya, que se retiró durante la noche, dejando atrás su campamento. El resultado detuvo la expansión omeya hacia el norte y consolidó la posición de Carlos Martel en Europa occidental. La batalla marcó el límite de la expansión islámica en esa región y reforzó el control franco sobre el territorio. La batalla de Dien Bien Phu se desarrolló entre el 13 de marzo y el 7 de mayo de 1954 y supuso el final del dominio colonial francés en Indochina. El enfrentamiento tuvo lugar en un valle aislado del noroeste de Vietnam, donde las fuerzas francesas establecieron una base fortificada con el objetivo de atraer al Viet Minh a una batalla convencional y aprovechar su supuesta superioridad en fuego y aviación. El plan francés subestimó gravemente la capacidad del enemigo. El general von Nguyen Giap logró desplegar en secreto a unos 50.000 combatientes y una gran cantidad de artillería en las colinas que rodeaban el valle. Miles de porteadores transportaron piezas pesadas a través de la selva por caminos improvisados, una operación logística que pasó inadvertida para la inteligencia francesa. El combate comenzó con un intenso bombardeo de artillería del Viet Minh que sorprendió a la guarnición. En pocos días, la pista de aterrizaje quedó inutilizada, lo que dejó a la base prácticamente aislada y dependiente de lanzamientos aéreos cada vez más arriesgados. Los intentos franceses de neutralizar la artillería enemiga fracasaron y las posiciones exteriores fueron cayendo una tras otra. Las lluvias monzónicas empeoraron la situación, convirtiendo el terreno en barro y dificultando cualquier movimiento. Los heridos no podían ser evacuados y los suministros comenzaron a escasear. A pesar de las peticiones de ayuda, incluida la posibilidad de intervención estadounidense, no llegó ningún apoyo externo decisivo. Tras casi 2 meses de asedio continuo, el Viet Minh lanzó el ataque final. Las defensas colapsaron y unos 11.000 soldados franceses se rindieron. La derrota tuvo un fuerte impacto político en Francia y condujo directamente a los Acuerdos de Ginebra, que pusieron fin a la guerra y dividieron Vietnam. Dien Bien Phu demostró que un movimiento guerrillero bien organizado podía derrotar a una potencia colonial moderna. Si te ha resultado interesante este repaso por algunas de las batallas más sangrientas y decisivas de la historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte más vídeos como este.